Con muchas ganas y con mucha ilusión vamos a invitar a Rosita Linares para que nos hable de esa característica tan hermosa que tiene Cursillos, que es la heterogeneidad. Así que Rosita. Bueno, primero que todo le vamos a pedir al Espíritu Santo que venga y nos despabile un poco, que abra nuestro corazón, que abra nuestra mente, que nos abra todo para que tengamos fuerza. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovar las aguas de la tierra. Oh Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo. Danos gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de la Divina Gracia. San Pablo, patrono de los cursillos de cristiandad. Y le vamos a hacer un honor a San Juan. Ruega por nosotros. Bueno, a mí me gusta despertarnos, entonces yo los voy a invitar, que nos vamos a poner a tono y vamos a recordar un poco un popurrí de las canciones de cursillo para que una vez nos saque un poco la contractura. ¿Se acuerdan? Si quieres ser alegre, y saber de la vida, poder alma de colores, todo hacer musiquita, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben la vera yo nacido, ven y vuelven a beber los peces en el río, la vera yo nacer. No queremos ser beatos, ni de cabeza torcida, sino de sanos saberes, como son los cursillistas, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben la vera yo nacido, beben y vuelven a beber los peces en el río, la vera yo nacer. Cursillo de amores amigos míos se encuentran, cursillistas alegres de colores vienen cantando. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Canta y no llores, porque las gracias se llenan de mil colores los corazones. ¡Vamos de nuevo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Canta y no llores, porque cantando se alegran de mil colores los corazones. ¡Vamos ahora! Del cursillo a la vida, amigos míos, no hay más de un paso. ¡Vamos! Dalo con alegría, que tanto en gracia nos abre a partir. ¡Ay, ay, ay, ay! Canta y no llores, que con la gracia se llenan de mil colores los corazones. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me dijiste que no eras mi amigo. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura. Ay, 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 han pasado los años y aunque deje cansancio, paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás. ¡Qué detalles, Señor, has tenido conmigo! Cuando me llamaste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¡Qué detalles, Señor, has tenido conmigo! Muy bien. Silvia les dijo que este tema se llama cursillo y heterogeneidad. No se asusten con mis hojas, pero yo tengo que hacer
16 porque si no, no veo, así que por eso es que tengo muchas hojas. Hace muchos años que uno explica en escuelas, en Utrellas, en las revistas que escriben, qué significa hablar de heterogeneidad. Y cuando hoy el Señor me llama a reflexionar con ustedes de este tema, y Él sabía muy bien, es medio sinvergüencita este Señor, porque yo no tenía que dar este rollo estaba adjudicado a otra persona. Y entonces me puso en esta situación y yo me di cuenta que todos estos años, cuando yo hablaba de heterogeneidad, lo hacía desde el discurso, desde lo que decían los libros, y era desde decir qué es, o sea, la definición que da el diccionario, qué es la heterogeneidad y cómo se aplicaba dentro del movimiento de cursillos de cristiandad. Pero nunca habíamos explicado el por qué se necesita la heterogeneidad en todos los aspectos de los cursillos de cristiandad, con hechos y con procesos. Hoy, la gente de Chaco se ríe porque yo hincho con la palabra proceso. Yo cuando escuchaba a algunos que hablaban de los procesos ustedes de ayer padre, yo decía, bueno, este está conmigo, de los procesos. Dice el Papa Francisco, en Evangelii Gaudium 2.23, es necesario iniciar procesos más que poseer espacios. Y uno de los pecados que a veces se advierte en todas las actividades consiste en privilegiar espacios de poder en lugar de tiempos de proceso. Yo los invito a pensar cuando nosotros tenemos una decuria, cuando el rector nos dice, esta decuria es para vos. El dirigente que está ahí enfrente tiene un estado de poder. Yo sé más que ellos, conozco alguito de esta gente que está acá, y entonces empezamos nosotros a privilegiar el espacio. Contestá, ¿qué te dijo el rollo? Haz el mural, anda, confesate. Y empezamos a presionar. ¿Por qué? Porque estamos privilegiando el espacio. Tenemos este espacio, de ahí vamos al otro rollo, de ahí vamos al otro rollo, sin respetar los procesos internos de esas personas. Amigos, la heterogeneidad, hoy la Iglesia, quiero poner esto, nos pide el Papa privilegiar los procesos. Y hay que tener la mirada de la fe. Y exige tolerancia, respeto, pararme delante del otro y tratar de comprender y tener mucha misericordia. Según su definición, la heterogeneidad es un concepto que se refiere a la presencia de elementos diferentes y distinguibles en un grupo o mezcla. La iglesia es heterogénea, la escuela es heterogénea, la familia es heterogénea, un guiso es heterogéneo. Si pensamos en un buen guiso carrero, está tan lindo ahora para comer un guiso carrero, pensaremos en la carne, en el agua, en el laurel, en el ajo, lo que le ponemos a nuestro guiso, ¿no es cierto? Entonces, al cabo de un rato, eso ya no es un montón de cosas. La carne se ablandó, el laurel se despintó, el líquido adquirió un gusto y tenemos un guiso con gusto a guiso carrero. ¿Entienden? Ahí hubo una heterogeneidad. La heterogeneidad se puede ver en todos los ámbitos, en la política, en la psicología, en la filosofía, en la historia. En todas partes se habla de la heterogeneidad. Para comprender esto, tenemos que partir que la heterogeneidad, me salió, ¿viste? Implica siempre diversidad, pluralidad. No puede haber uno solo, sino pluralidad. A tal punto me decía el negro Gómez en la otra vuelta, que ya no se siente más la palabra heterogéneo, sino pluralidad, en la pluralidad. La pluralidad implica que sean diversos. Cuando hablamos de lo diverso, nosotros habrá puntos que son diversos, pero hay puntos que son convergentes, que tienen igual. Y en ese juego de diferencias y coincidencias se irán haciendo aprendizajes, opciones de vida, muertes y resurrecciones en la vida de cada uno de nosotros. Esto permite formar y afianzar la identidad de cada uno. ¿Para qué tenemos lo heterogéneo? Para que yo me afiance como persona,
que yo me afiance en mi identidad. Reconocer y valorar la heterogeneidad en Cursillo implica aceptar la pluralidad y la diversidad. Todos somos necesarios, ricos y pobres. ¿A cuántos ricos se le caen los calzones cuando un pobre tipo dice alguna cosa sencilla? Eruditos y analfabetos, jóvenes y no tan jóvenes, porque cada uno aporta las experiencias de su vida y favorece la conversión del otro. Y cuando hay vida, nadie puede cuestionar, porque siempre es verdad lo que haya vivido. Nadie se encuentra con el otro si no es por similitud o por contraste. No voy a hacer como este, no voy a copiarle a este. Y se refleja en las carencias y en las grandezas del hermano. Es cada vez más intensa y valedera la idea de que las personas tienen mayor posibilidad de aprendizaje emocional, psicológico, sociológico, espiritual, emocional, cuando más relaciones tienen. Yo pensaba el otro día, vieron que al niñito, cuantito puede, ya lo mandamos al jardín y decimos tiene que sociabilizar para que aprenda a hablar, para todo. Todos somos necesarios en un contexto. Tal vez por eso el Señor nos hizo únicos. Sos única, sos especial. No hay otra como vos. Pero también nos hizo incompletos. ¿Cómo me gusta? Hoy hablaba, no sé quién, de las semejanzas, las semejanzas con el Señor, la imagen y semejanza con el Señor. Cada uno es único, pero necesita completarse porque nacemos, no estamos totalmente formados. Entonces, somos alfareros, artistas de nuestra propia obra. Y dice San Juan Pablo II una cosa que me encanta. A cada hombre se le confía la tarea de ser artífice de su propia vida y de hacer de ella una obra de arte. Alejandro, sos la obra de arte que el Señor te dio, por todo lo que hoy estuvimos hablando, y cada uno del grupo. Cada uno es la obra de arte que el Señor soñó. Cada uno aporta una forma de pensar, una cultura, emociones, acciones, reacciones, seguridades e inseguridades, sus inquietudes, sus apegos y sus desapegos, sus miedos, sus culpas, sus pasiones, sus dolores, sus resentimientos y su misterio, que solo Dios conoce y ante el cual tengo que sacar los zapatos para entrar en el alma de mi hermano, porque mi hermano es misterio. Reconocer y valorar la heterogeneidad significa valorar la pluralidad. En Cursillo estamos todos, nos necesitamos. Valorar las diferencias. Este no piensa como yo, bendito sea. Tengo que respetarlo, tengo que escucharlo. Él piensa diferente, ¿por qué voy a ser yo la dueña de la verdad? Eso nos está faltando a los argentinos en muchos aspectos de nuestra vida. Hay que escuchar, fomentar el diálogo, llegar a consensos. Los cristianos que tenemos que llegar a consensos. No es casualidad que existan estas personas en este momento de la historia de mi vida acá. Yo siempre digo, a mí el Señor hubiera sido más generoso, me hubiera hecho nacer frente al mar, y si es posible en esos mares allá de Centroamérica, en el Chaco, con calor, con mosquitos, con insectos. Ahí me llevó. En el año 48. En el año 48 me hizo nacer, y hoy tengo 76 años, y digo, con este papá, con esta mamá, con esta situación económica, eso me puso a mi lado, para que me forme y para que yo los ayude a ellos también. Con este marido que me dio, con estos hijos, yo soy docente, con estos alumnos, ese es el tablero del mundo que me adjudicó, y a eso yo tengo que hacerlos llegar al cielo. Eso me pide Dios a mí, esa heterogeneidad. En ese tablero del mundo Dios fue muy generoso, porque hace 49 años me regaló el movimiento de Cursillo de Cristiandad. Se me hace la piel así, porque gracias a este movimiento, señores cura, yo resucité. Adquirí el valor que tengo como persona, me empoderé, me di cuenta de lo que valgo,
¿se dan cuenta? Y eso me ayudó a ayudar a los otros y a ser mejor persona. Y metí la pata miles de veces, pero yo anuncio por derecha, por izquierda, por arriba y por abajo, amigo, no te pierdas porque Dios en Cristo te ama. Eso es lo que tenemos que decir nosotros. Evangelizar, amigos, es comunicar la buena nueva. Dios te ama. Pero no me voy a poner con un libro a leer Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, o a hacer un discurso. Con la solidaridad, con el cariño, con la ternura, con las cosas sencillas de todos los días. Ahí yo estoy demostrando que el Señor me ama. ¿Cuántas veces tenemos el corazón cerrado por broncas, por culpas, por rencores? Eso no quiere el Señor. Me quiere libre de esas pavadas. También tenemos la cabeza cerrada porque nos creemos a veces dueños de las verdades, porque somos intolerantes con el que piensa distinto, porque no resistimos las opiniones ajenas. No y listo. ¿Se dan cuenta? Porque descalificamos a todo el mundo. El que no piensa como yo, lo descalifico. Por favor, ¿quién carajo nos va a creer a nosotros si nosotros vendemos esa imagen ante el mundo? El otro, vivir la heterogeneidad me hace descubrirlo al otro, que es distinto, que piensa distinto, que ama distinto, que es más lenteja o más vivo que yo. Pero tengo que respetarlo, perdonarlo, entenderlo, cultivar la empatía, respetando su ritmo, con paciencia, y como dice el Papa, porque me encanta Francisco, cuando dice que habla de esperas largas y aguantes apostólicos. Muy bien, ¿cómo enfoqué este tema? Este tema lo enfoqué primero, yo digo que fue difícil porque no hay mucha bibliografía. Tuve que, yo soy viuda, entonces tenía una parva así de libros al lado de mi cama, y entonces de ahí iba sacando. Bueno, ¿cómo enfoqué? Primero con la historia. Porque a la historia no hay quien le resista, ¿no es cierto? No hay quien le resista. Es decir, ese cañamazo, esa tela hilada con la vida de todas las personas que sostienen la vida. Entonces, ¿por qué vamos a estar? A mí, cosa que no me gustan estos historiadores revisionistas. Yo lo amaba a San Martín así como es San Martín y ahora me vendieron otro San Martín, otro Belgrano. Por favor, entonces yo quiero ser como antes nomás. Ahora bien. Dice cuenta Eduardo Bonín en el libro Aprendiz de Cristiano, dice: cuando decíamos que el cursillo debía ser heterogéneo, reuniendo en la aventura a toda categoría de personas, cercanos y lejanos, ricos y pobres, inteligentes e ignorantes, esta palabra me gusta, señoritos y trabajadores, estudiantes y obreros, nos respondían que lo que le interesaba a un estudiante no podía interesarle a un peón. Y dice en su libro Forteza, Historia y Memoria de los Cursillos, que fue una postura que le costó mucho a Eduardo defender. Pero como Eduardo ya venía leyendo esos autores que estaban en la cresta de la ola para el tema del Concilio Vaticano, él defendía esta postura. La lógica del pensamiento era en esa época que el laico era de segunda. Yo le ayudaba el otro día a hacer un rollo laico a una chica que va ahora, y entonces le pedía a ver quién era el laico, y cuando le dije, mira, era uno de segunda, era el populacho, no era, y la iglesia decía que no estaba maduro, que había que formarlo para que hable de Dios todavía. 20 años antes del cursillo ya se estaba hablando del laico en el movimiento de cursillo. Antes del concilio, 20 años antes del Concilio Vaticano. Uno de los elementos de la heterogeneidad es la edad. Y acá me voy a detener porque tengo que hacer propaganda. Si nos preguntáramos, dice Eduardo, ¿por qué en un principio los cursillos eran para jóvenes? La respuesta es sencilla. Fueron ideados, pensados, rezados y estudiados por jóvenes que en aquella fecha ocupaban los puestos dirigentes de la Acción Católica. Eran muchachos de iglesia. Y dice el padre Seguí, fíjense ustedes, en su libro, dice, la vitalidad de la diócesis de Mallorca la daban, había 136 parroquias, piensen que una isla, 136 parroquias, 451 sacerdotes, miren si tuviéramos ahora, comunidades religiosas de hombres 36 y de mujeres 204, ambiente apostólico de la juventud masculina de la Acción Católica, preparaban la peregrinación, hacían cursillos, retiros y generaban inclinaciones hacia el apostolado. La enseñanza religiosa era obligatoria. Con este clima,
Preguntémonos entonces, ¿para qué mandó el Espíritu Santo el movimiento de cursillos si había tantos religiosos, tantas cosas? ¿Por qué puso este movimiento? Y ahí viene una respuesta que voy a compartir, que la descubrí en esto de hacer los Zoom en la época del COVID, ¿no? Dice, nos decía un amigo que había elementos propicios en el cristianismo en Mallorca, pero estaba, fíjense lo que él nos dijo, la rutina de los ritos, de las costumbres, de los cumplimientos, y faltaba el fervor. Y ese fervor lo pusieron los jóvenes. Y él nos hacía la comparación y decía, era igual que el COVID que en este momento, que era la época del COVID, y contagio. Y esos jóvenes contagiaron. Nos contó una vuelta Eduardo cuando fue a Corrientes, que dice que ellos ya lo tenían medio hablado a Monseñor Hervás por medio de un primo. Y llega Monseñor y van todos a esperarlo en el puerto de Mallorca, y estaba el auto episcopal, que calculo que no habrá sido uno de estos chiquititos de lata como es ahora, si no estoy hablando del año 47, ¿no? Y que cuando sube Monseñor, los muchachos lo levantaron en anda y lo llevaron hasta el episcopado en anda. Y entonces le dice Monseñor Hervás, pero esto no está bien. Y no, ya sabemos que no está bien, pero estos somos nosotros. Le habían dicho estos jóvenes. Ahí estaba el fervor. Entonces, si los jóvenes trajeron el fervor, pensemos hoy en este momento. Cuando Monseñor Hervás es trasladado a Mallorca, de Mallorca a Ciudad Real, por las denuncias de muchos de los sacerdotes mallorquíes jóvenes, precisamente por el accionar de estos jóvenes que eran impetuosos, él lleva el método completo de cursillos a Ciudad Real. Y siempre él valoró, lean los libros de Monseñor, y dice que valoró la vitalidad, el fervor que dieron los jóvenes al ambiente eclesial. A tal punto que cuando 20 años después se va al Concilio Vaticano, lo buscaban y le decían el obispo de los cursillos. Hay unos libritos que están preguntas hechas a los obispos y a los laicos, y era al obispo de los cursillos. Monseñor escribe, va a Ciudad Real y escribe su pastoral, que muchos de ustedes habrán leído, que era Cursillos de Cristiandad, Instrumentos de Renovación Cristiana. Esa era la pastoral de Monseñor Hervás. Y recomienda en eso que los cursillos sean para adultos mayores, claro, si le habían causado tanto problema a los jóvenes, para adultos mayores, preferentemente parejas, y se permitían 1 o 2 jóvenes. Ahí entonces cambia la finalidad de que sea el alejado y el joven, y comienza el tema de las parejas y pocos jóvenes si era posible. Ahora, ¿cuál es la realidad hoy en nuestra Argentina? Hemos dejado a los jóvenes para muchos de nuestros movimientos de jóvenes. Yo no me acordaba cuando puse esto, acampadas, no sé cómo se llamarán en cada uno de los lugares de ustedes. Eslabones, esas cosas. Nosotros teníamos los damascos, que creo que Corrientes sigue todavía con los damascos. Bueno, nosotros el damasco lo hizo un cura de Canadá en el Chaco, dio muy buen resultado, y salieron un montón de curas, de los cuales ahora lo regresaron a la vida varios de eso, así que no sé qué pasó. Bueno, entonces, cuando fuimos Mesa Nacional, nosotros les decíamos a ustedes, presenten jóvenes. Nos cansamos de pararnos en los plenarios y decir, traigan jóvenes. Y lo primero que nos decían era que ya estaba institucionalizado el damasco, los eslabones. Y nosotros les decíamos, pero vayan a hablar con su obispo y pídanle que vengan gente jóvenes también a cursillo. Así que queda de nuevo hecha la invitación para... hay que pensar que estamos en este momento un movimiento de mayores, de todos mayores. ¿Y a quién va a traer el mayor? A otro mayor no va a traer a una persona. Entonces nosotros, ¿saben qué hicimos? Le dimos un premio a tus cuñados, que fueron los primeros jóvenes que trajeron, y a fin de año le daban un premio porque trajo tanto jóvenes al cursillo. Incentivamos la presencia y hoy tenemos un montón. ¿Hacen falta los jóvenes? Les decimos una diócesis que tiene un montón de jóvenes. Sí, señores, hacen falta. Aportan otra mirada, frescura, intrepidez, fervor. ¿Necesitan cuidados especiales? ¿Tengo que tenerlo UPA para que se queden? No, señores.
Solo debemos integrarlos, no segregarlos porque son más jóvenes. Acompañarlos, darles tareas, confiar en sus capacidades, ¿entienden? ¿Generan otras situaciones? Sí. Tienen creatividad, empuje, valentía, disposición, facilitan el uso de los medios de comunicación social, de la tecnología. Nosotros cualquier cosita le pedimos a ellos. ¿Generan otros espacios? Sí, porque tuvieron que traer los hijos. Entonces nosotros que éramos señorones y no había que hacer ruido en la ultrella o no había que hacer ruido en las clausuras, ahora los niñitos entre nuestras piernas, con los juguetes, con la mamadera, con la comida, y si es posible nosotros le alzamos a las criaturas y le ayudamos a tener. Y hay que hacerlo, porque hacen falta, pero tuvimos que ceder esas cosas. Entonces busquemos soluciones, no pongamos no. Y si ustedes me preguntan y me dicen, pero no se comprometen, pero ustedes los comprometen, ustedes les responsabilizan, les dan tareas o lo tienen como el mandadero para hacer cosas. Ojito, hay que revisar eso. Hay que facilitarles que participen en ultrellas, en escuelas, en comisiones, en equipo, en secretariado. ¿Se puede equivocar? Sí que se va a equivocar si nosotros los grandotes nos equivocamos. ¿Se pueden ir? Sí que se van a ir si los grandotes nos fuimos un montón de veces. Ahora, no hay que hacer nada especial, hay que integrarlos y tenerlos juntos con nosotros. Y nosotros damos testimonio. ¿Recuerdan cuando fuimos Mesa Nacional? Que estaba Chiri y Chori, dos muchachos jóvenes, abogados, que se pararon y dieron tema, que se pararon y dirigieron plenarios. Hoy siguen siendo grandes dirigentes en el movimiento. Sirven, amigos, no le tengan miedo, tengan amor hacia esas personas. Yo creo que podemos ver en este momento, mis hijos tienen 40 y 50 años, de la época en que había peregrinaciones, había grupos juveniles, había un montón de cosas en la época de Juan Pablo II, ¿no es cierto? En la primera época de Juan Pablo II. Y ahora, ¿dónde están esos chicos? ¿Dónde están en las calles? No digamos la droga, están en la vagancia, están haciendo ocio, ¿Y por qué no tenemos un lugar dentro de Cursillo para traerlos? Piénsenlo bien lo que les estoy diciendo. Otro elemento de la heterogeneidad es la diferencia en la formación. Y vuelvo a la historia. Dice Francisco Forteza que se llegó a especializar los cursillos para militares, para presos, para novicios, para leprosos, para viudas y hasta para toreros. No sabía yo eso. Todos quedaron en el santo olvido. ¿Y por qué? Porque lo quisieron homogeneizar. Y acá lo que vale es la heterogeneidad. ¿Entienden? Querían que todos los toreros piensen lo mismo, hagan lo mismo, y bueno, ahí está. Otra bibliografía de la cual me basé son en ideas fundamentales. Les cuento que se me perdió el 1, no sé a quién habré prestado, pero tenía el 1, el 2 y el 3, y en toda la bibliografía de ideas fundamentales dice la diversidad y la complementariedad de las vivencias personales es uno de los aspectos esenciales de Cursillo. Muy bien, ese es el enfoque desde la historia. Agréguenle toda la bibliografía que quieren buscarla, búsquenla tranquilamente. Ahora, desde el método. Desde el método pensé primero, y voy a decir algunas cosas que no quiero que la gente se enoje. Quiero que piensen que tengo una opinión capaz distinta. Si pensamos en el precursillo, es difícil hablar de heterogeneidad, porque tengo que buscar desde la búsqueda de la persona, la presentación, el estudio de ficha, todos esos pasos que tiene el precursillo. Pero yo los invito a pensar en esto. Cuando buscamos un candidato, ¿cómo enfocamos la tarea? Y los viejos nos sentamos como el Cenedrín, como el que decía en la noche, y le decimos, que faltan padrinos, que busquemos padrinos, que fallan los padrinos, que los padrinos, lo que los padrinos. Amigo, acá lo que tenemos que precursillar somos todos. ¿Por qué vamos a dejar? Me da una bronca cuando dicen, faltan fichas, y resulta que al equipo van 24 personas y no presentaron uno. El secretariado no presentó uno. La comisión escuela no presentó uno. ¿De qué estamos hablando? Todos tenemos que precursillar. No esperemos en el pobre tipo que se pone de padrino y que después le vamos a criticar. Acá hay que abrir el panorama, la heterogeneidad.